Pues pasamos a la alimentación. Comentabas que la alimentación es 70-80% de la salud. Algo importante para abrir este capítulo es en el siglo XX empresas tabacaleras empezaron a tener problemas con el gobierno, regulaciones, multas, y entonces pues, se vieron en una situación complicada, empezaron a diversificar el negocio y compraron varias empresas de alimentación. Y lo que hicieron fue utilizar técnicas similares a las que utilizaban con el tabaco para que la gente fuese adicta con alimentos, ¿no? Por supuesto. El gran ejemplo, uno de los más famosos, es Oreo, que utilizaron pues, bueno, distintas estrategias para que Oreo tuviese el sabor perfecto para que te llevase a un punto de felicidad increíble, similar a drogas como la coca. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la industria alimenticia? ¿Y por qué nunca nadie nos lo ha explicado, este tipo de cosas? Yo confío en la naturaleza bondadosa del hombre, pero no me voy a creer todo lo que me venga a decir un hombre. Entonces, tú a un trozo de carne no le puedes hacer mucho marketing. Le podrás poner un logo, le podrás contar storytelling, estas vacas cuidadas, alimentadas, bla, 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 pero no puedes hacerle marketing ni diseño. El producto es el que es, conforme las consecuencias de crianza, de salud, etc., ¿no? Pero es el que es. Sin embargo, a un producto, un Oreo, si tú se lo enseñaras a 2 generaciones o 3 generaciones anteriores a ti, dirían, ¿qué leches es esto? ¿No? Primero no lo identificarían como comida. Y luego es lo que tú dices. Hay un equipo de diseño, de ingeniería alimenticia detrás de ello, buscando la proporción de grasa con sal, con tal, que no solo vaya, tampoco nos equivoquemos, en la vía de darte a ti el mayor placer posible, sino de que cuadren sus números. Los colores elegidos, lo que quiere transmitirte, los anuncios, todo está pensado para que lo compres. Y para que, una vez lo compres, a los emprendedores lo entenderemos, que la compra sea recurrente. Yo no quiero un único buyer, yo quiero que ese buyer me compre con la mayor recurrencia posible. Entonces, ¿qué sucede también hablando de los niños? O sea, hay estudios que a los niños que les han dado mucho azúcar de este procesado, alimentos de esta vía, ni siquiera a nivel paladar se ha desarrollado un entendimiento de lo dulce natural. Les das una fruta y no es dulce para ellos. Esos son los azúcares que tendríamos, la miel, esos son los azúcares que tendríamos que identificar a nivel meramente biológico como dulces. Sin embargo, esta sobreestimulación de algo que es natural, que al final es el paladar diciendo, esto sabe bien, te lo puedes comer, ese hackeo y esa sobreestimulación de eso que debería darnos algo positivo, lo que hacen es aprovecharlo a su favor. En un vídeo que subí, que iba justamente, has mencionado las Oreo, utilicé las Oreo como recurso, una chica me dijo, ¿pero qué interés va a tener una empresa, el de las Oreo, en que tú dejes de comer carne y dejes de comer no sé qué? Bueno, las comidas son limitadas. Tú no puedes estar comiendo alimentos naturales en 2 comidas por día y añadir mucha cantidad de lo otro. Entonces, en la medida en la que lo puedas sustituir, esa empresa ya ha ganado. Y luego, segundo, no nos olvidemos de que las empresas alimenticias son 6 o 7 u 8. Hay un diagrama maravilloso que salen todas las marcas, pequeñito, 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 alrededor de 6 o 7 empresas. Y volvemos a lo mismo, ya no hablemos de tema biológico, vamos al mero entendimiento de la dinámica. Me estás diciendo que una empresa que invierte en alimentos tiene también inversión en farmacéuticas. La misma empresa o el mismo fondo o el mismo tal. Por ejemplo, ya nos salimos un poco del tema, ¿no? Pero Johnson & Johnson tuvo que retirar unos protectores solares porque tenían ciertos componentes que, estudiándolos en profundidad, llevaban a un cáncer, ¿no? A la posibilidad de generar un cáncer. Johnson & Johnson tiene inversión farmacéutica en curas o tratamientos para el cáncer. Te están vendiendo el casino y te están vendiendo el centro de rehabilitación. Y con la alimentación pasa lo mismo. Si yo te puedo, lo que decíamos del solomillo, tú no puedes sobreconsumir carne. Llega un momento en el que te tienes que forzar literalmente a meterte cada pedazo y a masticarlo y no entra, ¿no? Pero es muy raro que le puedas poner, además, a la inversa, ¿no? Que le puedas poner freno a me como solo una galleta. Todos lo hemos vivido de abrir un paquete y no te has dado cuenta y está terminado, ¿no? Porque son alimentos que puedes consumir y que el cuerpo, por el hackeo de ese estímulo, ese superestímulo, te llama a seguir consumiendo. Luego, otra problemática. Un gran consumo de azúcar en una única comida, no acompañado de grasas o proteínas, etc., lo que genera en la respuesta en tu cuerpo es un pico de glucosa, que es el azúcar en sangre. Ese pico de glucosa viene acompañado por
un pico de insulina, que es lo que tu cuerpo hace para regular lo que tu cuerpo utiliza para regular el azúcar en sangre. Eso es uno de los principales factores de todas las enfermedades metabólicas que hablábamos al principio. Pero no solo eso, sino que cuanto más pico genera, más grande es y brusca es la caída. Porque el pico es un pico energético también. Es un pico de glucosa. Es decir, tu cuerpo metaboliza ese alimento y pasa su contenido a la sangre. Ese contenido es básicamente azúcar. Entonces es cuando te has comido algo dulce o una hamburguesa o lo que sea y tienes energía, pero rápidamente, al igual, o un Red Bull, sí, al igual que te lo ha dado, te lo quita. Bueno, lo que iba a comentar aquí, que es una de las problemáticas de esos alimentos, es que la energía debería, y por eso incluir muchas grasas es interesante, porque no tiene una digestión un poco más desplazada en el tiempo, con lo cual la liberación de la energía es más constante después de esa comida. Es decir, se comporta más como un plano que como un pico, como una montaña, ¿vale? Con eso tiene recursos constantes y estables de la comida. Pero en cuanto eso genera un pico hacia arriba, tu cuerpo va a intentar regularlo, con lo cual lo tira hacia abajo. Pero nunca lo tira, entre comillas, o sea, no se da una regulación de, vale, estábamos aquí, vamos aquí y volvemos aquí. Sino que al ser tan brusco y al bajar tanto, tu cuerpo tiene ese hambre que yo llamo hambre de azúcar, que es, me acabo de pegar el atracón de dulces del siglo y a las 3 horas vuelvo a tener hambre. ¿Por qué? Eso no es hambre real. Eso es tu cuerpo con unos niveles de azúcares inferiores, por esa alta liberación de insulina, con unos niveles de azúcares inferiores a lo que debiera estar, que te pide exageradamente, como un yonki, que consumas algo para que los niveles vuelvan a la normalidad. Entonces, ese es el fruto no solo de la palatabilidad que te genera, el superestímulo a nivel palatabilidad que te genera, sino la necesidad de volver a comer a las pocas horas de consumirlo, lo que hace una combinación letal. Y literalmente cualquier persona, si se organiza un buen esquema y lo cumple durante 4 días, se vuelve adicto al azúcar y lo siente como una necesidad. Y eso, por ejemplo, muchos clientes que tengo que en sus semanas normales están perfectos, sin ningún problema, se van de viaje a Estados Unidos, comen un poco más de lo que debieran de aquí y allá, vuelven y lo dicen. Siento necesidad. Eso. Necesidad. Al igual que sientes la necesidad, aunque comas, rápidamente vuelves a tener ese hambre. Además, porque una vez te acostumbras a tu boca a ese tipo de alimentos, los alimentos normales ya no son divertidos. No los disfrutas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tienes un estímulo muy superior a lo que debiera. Todo el mundo lo dice, a nivel de drogas, por ejemplo, uno nunca deja de ser adicto a una droga. Siempre va a tener esa tentación. Y esa tentación no es más que lo que experimentas cuando estás drogado supera con creces a lo que puedes experimentar en un estado normal y consciente. Entonces, de ahí parte el, joder, cuando yo no estoy drogado, mi vida es una mierda. Entonces, cuando no como esos alimentos, mis comidas son aburridas, no me gustan. Entonces, la propia, de nuevo, dinámica de ese superestímulo de ese alimento te va a llamar a que la bola de nieve se haga más grande y que si tienes ese hambre, volvemos a lo mismo, de azúcar, con lo que lo quieras llenar, pues no sea con unos huevos revueltos y mantequilla. ¿Hay alguna forma de quitar esta adicción que no sea cortar por lo sano y ya está, dejar de comer estas cosas? No me gusta mucho hablar de esto en público porque la gente genera falsas ideas con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí nunca voy a promocionar la Coca-Cola cero o alimentos cero azúcares o tal. No es a lo que yo me dedico. Pero, por ejemplo, si tengo un cliente que el pobre se bebe 4 litros de Coca-Cola normal al día, que pide Uber, que pide no sé qué, yo a esa persona en concreto le voy a colocar una estrategia que se le haga sencillo. Porque, como decíamos al principio, el todo o nada, el o doy el 100 o me tiro a la basura, con muy pocas personas funciona, ¿no? Entonces, yo no tengo una estructura como tal, un roadmap que pueda seguir paso 1, paso 2, paso 3. Pero sí que hay ciertas cosas, por ejemplo, primero, comportarnos como adultos. Quiero decir, cuando tienes 18 años, tú tendrías que ser un hombre funcional, hecho y derecho, buscando tu trabajo, tus valores, etc. Con lo cual, dejar de expresarnos, y aquí me pongo un poco duro, como, ay, es que las Oreo... Tienes 25 años, Javier, compórtate, ¿no? Primero de todo, entendido eso. Vale. Somos adultos, somos capaces... Yo he estado 5 días sin comer por propia voluntad. Somos capaces de, hasta lo más
primario, lo más primitivo de nosotros mismos, controlarlo si queremos. Con lo cual, deja de hacerte la víctima, entiende que ese problema lo has generado tú y que vas a ser el único en solucionarlo. Y partiendo de ahí, ¿qué tiene sentido con tu punto actual? A lo mejor hay personas que en una semana se la podrían quitar. Yo he trabajado, cuando trabajas mano a mano es mucho más sencillo porque entiendes sensaciones que ellos no pueden analizar, ¿no? Pero entender tu punto y planificar algo que tenga sentido te va a llevar siempre a la victoria. Pero algo básico para mí sería empezar a sustituir la proporción de tu plato. No es poco habitual personas que para comer tienen un plato de macarrones con tomate y algo de queso. Eso es 95% azúcares. Si le metes un postre ya tienes la guinda. Vale, pues eso yo no te digo radicalmente quítalo, pero pon una parte que sea de carne, una parte que sea de grasas saludables, aguacate, mantequilla, grasas que te vayan a proporcionar esa energía estable desde la digestión, y ahí ya tu cuerpo empezará a comportarse de manera diferente. Estrategia número 2, básica. Si no lo tienes en casa, no lo vas a consumir. Es mucho más complicado que accedas a ello a las 9 de la noche. Volvemos a lo mismo. La fuerza de voluntad es una pila. Por eso no me gusta quedarme hasta muy tarde por la noche despierto, porque no siempre puedes tomar las mejores decisiones. Entonces, si por la noche, cuando todo está cerrado, tú no lo tienes en tu casa, te vas a ahorrar ese consumo. Va a ser mucho más raro que te vistas y te bajes a la calle con todo el día encima, el cansancio, etcétera, que clicar el armario, sacarlo y servírtelo. Eso a mí me parece también bastante interesante. Y luego también alejarnos, entender, volvemos a lo de las redes sociales, entender la problemática de eso. No es simplemente un ¿qué me apetece más? Es qué consecuencias va a tener eso en el futuro. Y como hombre adulto hecho y derecho, uno tiene que saber, esto maravilloso, pero no puede formar parte de mi vida, al menos en el día a día, por así decirlo. Has trabajado con un montón de emprendedores y me imagino que habrás identificado los que consiguen mejorar su salud y los que no. Los que al final el emprendedor digital que además contrata un servicio como el tuyo, entiendo que es alguien que, oye, le va bien, gana dinero, puede, si quiere, pedir comida a domicilio todos los días, puede organizarse su vida como quiere. ¿Qué características has visto en el que, pudiendo acceder a todo, realmente ha dicho, mira, pues voy a construir unos hábitos saludables, o el que lo ha dejado, no ha conseguido ser constante y ha continuado pues con su mismo estilo de vida menos saludable? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es verdaderamente sencilla porque ya la he respondido en realidad. Quien verdaderamente logra el éxito es quien entiende por qué lo está haciendo. Por eso, con las redes sociales o con la comida, entender cuál es tu dinámica actual, cuáles son tus hábitos, entender a dónde te están llevando y tomar una decisión, es ahí donde quiero estar o no, eso ya cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque un vídeo viral, vistoso, tengo dinero, no me importa pagar tu ticket, pero luego a la hora de la realidad me da exactamente igual, no lo voy a priorizar, podemos contarlos por miles. Pero una persona que entiende, sobre todo a nivel negocio, entiende lo que una baja productividad puede hacerle a su negocio. Muchos de los que nos estarán escuchando, yo lo era hasta hace muy poco, somos empresas de una única persona. Y os lo explico de esta manera. Si tú tienes 8 horas para trabajar al día y te rinden de una determinada manera, tu facturación va a depender de esa productividad. Si no eres productivo, van a ser 10. Ya te comes parte de tu vida personal. Cuando con 10 no lo soluciones y vayas queriendo escalar, serán 12 y en lugar de lunes a viernes serán sábados también. Entonces, te has metido a emprender para ser esclavo y explotado por tu empresa, en lugar de para alcanzar un estilo de vida superior. Y eso es por no entender que muchas veces priorizar tu salud y priorizarte a ti es priorizar también la empresa. Hablaba con una persona que he tenido la oportunidad, y es maravilloso haber podido acceder a esa persona que gestiona 1.5 billones de euros en inversión, muy cercano, y me dice lo mismo. Están las personas que al principio, cuando quieres empezar, saben lo que es prioritario. Somos jóvenes, tenemos vitalidad, tenemos ejercicio, lo que te decía. Aún no ha habido suficiente acumulación de malos hábitos y eso no ha llevado a una representación en lo físico o en lo mental de eso, ¿no? Entonces, yo sigo pudiendo entrenar, tengo tal, pero no tengo una prioridad absoluta en mi salud, ¿no? Cuando eso escala y tienes equipo y te haces mayor y tienes mujer y tienes hijos y priorizarte a ti es infinitamente más complicado que priorizarte como era, entonces te conviertes, vuelves a la rat race.
Eres tu empresa y no hay nada más ahí. Y no creo que ninguno que se haya metido a emprender haya sido para ser una máquina de producir y estar encorvado en el ordenador. Todos nos imaginamos un estilo de vida superior y poder disfrutar de ese dinero y de esa calidad y de esos viajes y esos... Si no tienes energía y no tienes buena salud, olvídate de eso. Y luego están los que acceden a un siguiente nivel. Esto me lo explicaba él. Están los que acceden a ese siguiente nivel y entienden que para que su empresa vaya bien, ellos tienen que ir bien. Y eso es algo muy interesante porque esta persona tiene 45 años, ¿no? Y viene de un mundo que yo creo que en los jóvenes ahora ya no cala, que es el de, lo siento por utilizar estas palabras, pero el empresario obeso, calvo, que miras y dices, tienes dinero, pero por el resto no querrías ser tú, ¿no? En ese sentido. Yo creo que eso los jóvenes ya no lo tienen. Pero aquí hay un factor importantísimo, y es lo que te decía antes con la obesidad. Nadie, ni tú ni yo, ni nadie que conozcamos, en un determinado momento de su juventud dice, joder, ¿cómo me gustaría plantarme con 40 años obeso, pinchándome insulina, con problema de azúcares y con problemas médicos y tomando 10 pastillas al día? No es una decisión que uno tome. Sin embargo, el papel que juegas tú y tu salud ahora mismo, en tu vida, el papel que juega a nivel prioridad en tus elecciones es lo que va a determinar si vas en esa dirección o vas en la otra, por así decirlo. Y esto se ha visto también en grandes personalidades como Jeff Bezos, que ha tenido esas etapas de las que comentas, ¿no? Sí. De full foco, trabajo, todo por la empresa, me imagino, pues poca vida personal. A día de hoy que ves un Jeff Bezos así fuerte y que se nota que le ha dado una prioridad a su vida. Que yo que sé, ves un Elon Musk y no lo sientes, ¿no? Total. Y yo creo que también eso es algo que hace que la gente se líe de decir, vale, pero esto es necesario, no es necesario. Ya. Hay unos emprendedores que sí, otros que no. Y probablemente es lo que al emprendedor le hace dudar Le confunde. Sí, Ya. oye, es realmente importante, realmente determina lo que va a generar mi negocio, mi tiempo libre, etc. Para mí la clave es, número uno, estamos sesgados por el éxito. Es decir, uno analiza a los que llegan y los que llegan, sobre todo a ese nivel, son muy pocos. Y generalmente ni tú ni yo, ni 0.001% de los que nos están escuchando puedan acceder con lo que ellos cargan a nivel interno, el foco, la visión, las ideas, la creatividad, el trabajo, puedan acceder a esos niveles, a Elon Musk, a Jeff Bezos, etc. Entonces estamos hablando del ya no 0.1% tan famoso que ahora se ve en internet, sino, vamos, no puedes contar los decimales que hay hasta llegar a esas personalidades, ¿no? Entonces, ya contando con eso, es demasiado complicado que eso sea justificación para. Pero volvemos a lo mismo. Si uno tuviera que decidir esto que es biológico físico, es decir, si duermes mejor tienes más energía, si tienes falta de foco, tu productividad desciende. Si al mediodía te empiezas a notar cansado, necesitas una siesta, que ya es una hora de tu día, sientes que no vas a rendir, por la tarde vas a medio gas, es objetivo que está lastrando a tu negocio. Eso no quiere decir que por no tener eso no vayas a tener éxito. Yo nunca, jamás, ni para un gancho viral, he utilizado esa estrategia. Porque a la vista está que hay personalidades que no han priorizado eso y han llegado. Sin embargo, te das cuenta también de que muchos de ellos, en un alto nivel, han entendido cómo de prioritario era eso cuando han sufrido las consecuencias. Pero estamos hablando de personalidades que tienen miles, cientos de miles de euros para invertir en revertir eso. Muchas veces no es el caso. Entonces, ya solo por asegurarte, es decir, si tuviera que tirar una moneda al aire y decir, voy a cuidar aunque sea un poco la base de mis hábitos o no, la decisión lógica tendría que ser que sí. Simplemente para... Sabemos que te lleva a enfermedades. Entonces, si quieres ahorrártelas y en tu futuro tener menos probabilidades de tenerlas, no te aseguras no tenerlas, pero menos probabilidades de tenerlas, tiene sentido. Es decir, la anticipación a el problema. Pero lo más básico, como es la concentración, como es la energía, como es el estar enérgico, el tener buenos pensamientos, no quiere decir que sin eso no puedas tener un emprendimiento de éxito. Pero también te digo, a lo mejor estás sesgado porque has alcanzado cierto éxito y a lo que te estás limitando es a seguir creciendo, ¿no? Sin duda. Me has hablado también de que haces ayunos de hasta 5 días. ¿Qué beneficios
y qué riesgos tiene hacer este tipo de cosas? Bueno, de esto siempre me gusta hablar con muchos matices, porque que yo lo haga no quiere decir que cualquier persona, número 1, esté preparada para hacerlo, número 2, le vaya a ser beneficioso hacerlo, número 3, tenga que coger lo que yo hago como plano y plan para hacer los próximos 5 días, ¿no? Salvemos eso primero. Pero al final, los beneficios del ayuno son muchos y muy probados. Desde la mera lógica, volvemos a lo mismo. A mí me gusta mucho la ciencia y todo lo que hay detrás, pero también me gusta explicarlo con palabras que aterricemos. Entonces, el ser humano ahora tiene acceso constante y cuando quiera a comida. Un domingo en una ciudad céntrica como Madrid, a las 3 de la mañana probablemente alguien te pueda traer un kebab a tu casa, ¿vale? Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque el ser humano lleva cientos de miles de años de desarrollo. Y estoy seguro de que nadie se pensará que había supermercados cuando estábamos en una caverna, ¿no? El acceso a los recursos nunca se ha dado de manera constante y regular, lo cual para nosotros ahora es positivo, pero también nos nubla, porque tener acceso a comer no quiere decir que tengas que comer siempre. Más allá de lo físico, tiene impacto en la regeneración celular, hay un reciclaje celular, es decir, tu cuerpo al no tener recursos externos para funcionar tiene que tirar con lo que hay, con lo cual se reciclan proteínas, se reciclan células inservibles o que funcionan mal como energía. De hecho, hay estudios que muestran que en ayunos de 4, 5, 6 días órganos muy importantes, como por ejemplo el corazón, pueden perder hasta un 20% de su peso. Eso es al final recursos que hemos obtenido sin que a nadie se preocupe el corazón haya dejado de funcionar, ¿no? Con lo cual, también en esos estudios se muestra cómo los días posteriores el corazón vuelve a su peso normal. Con lo cual, lo que ha sucedido es había unos recursos que no eran necesarios, más allá de líquidos, glucógeno, agua, había unos recursos que estaban funcionando mal, se han utilizado como sustrato energético y el cuerpo ha regenerado esas, por ejemplo, células, tejidos, etcétera, y ahora tienes células nuevas, ¿no? Y perfectamente funcionales. Más allá de lo físico, en el mundo actual, con las dinámicas que te comentaba anteriormente, a mí me gusta también el ayuno por una cuestión. Cuando dices lo físico, te refieres a que adelgazas al final en 5 días, ¿no? Sí, no, o a los procesos de regeneración celular, es decir, a lo que simplemente está relacionado con lo material, con lo físico, con los beneficios de controlo, las salud, hormonas bajan, sí. No, pero no salud, porque lo otro también es salud, pero las hormonas bajan, hay un incremento de la testosterona, de la hormona del crecimiento para preservar la masa muscular, para preservar la energía. A los 2 días el hambre, la señalización del hambre, grelina y leptina ya no es acentuado porque el cuerpo ha entendido que no va a obtener recursos, entonces tienes más foco, bla, bla, bla. Eso es lo físico y me encanta y es maravilloso. Pero también en el mundo actual en el que vivimos, sentir que uno puede mandar, puede reinar sobre instintos tan primitivos como es comer cuando tengo la nevera llena, para mí es muy poderoso para una persona también ambiciosa o que esté en un mal momento incluso. Porque dices, joder, yo necesito comer para vivir. Sin embargo, aún teniendo hambre, y un hambre feroz en algunos momentos, puedo decidir no comer. Extrapolable a eso que es, joder, a mí no me apetece estar trabajando un sábado, pero tengo unas tareas que cumplir y lo llevo a cabo. A mí me apetecería más, joder, ves a una chica bonita, hablarle, ligar, pero yo tengo una pareja y tengo que ser... Es decir, todo eso que antes hablábamos que nos lleva a satisfacer insaciablemente ese placer que nos lleva en mala dirección, con eso lo controlas. A mí hay una anécdota que me gusta mucho también, hilándolo, por eso te decía lo físico, ¿no? Hilándolo con el mundo religioso, espiritual. Todas las religiones principales tienen un ayuno. En prácticamente un mes y una semana se da el Ramadán, un mes donde el ayuno es una ofrenda. El ayuno es yo puedo, pero no quiero. Es decir, es una forma de decir, en un mundo de exagerada abundancia, incluso decido no tener para algo superior, ¿no? Pero también en el único momento en el que Jesús fue tentado por el diablo fue en su ayuno de 40 días. La tentación, entendida en el mundo religioso como esa atracción de lo mundano, de lo material, ese venderte el escaparate de mira cómo brillan estos alimentos, mira cómo brillan estas mujeres, mira lo que podrías conseguir si fueras un poco pícaro en los negocios, es toda esa tentación, todos la tenemos en nuestro día a día y convivimos con ella. Al final la decisión del reinar sobre esa tentación, el darle cabida, el darle pie o no, continuar con tu plan,
era lo que te comentaba del Adrián emocional y el Adrián racional. Y si tú consigues decir, joder, 5 días no he comido, ya no es más allá de lo físico, de las hormonas, del tal. Es que se me limita a partir de ahora. Puedo reinar sobre absolutamente todo lo que me venga en lo interior, ¿no? O al menos sé dónde está la fuerza para conseguirlo, por así decirlo.